Entonces, para que os hagáis una idea, esta sesión va a ser para cuando entre una persona, ¿vale? Sepáis cómo llamar a esa persona, ¿de acuerdo? Ya una vez vosotros tenéis la visita presencial, ya no sé cómo hacéis vosotros la visita presencial. ¿Vale? Para esto, si queréis otra semana y tal, preparamos una sesión, me decís cómo hacéis vosotros las visitas y de alguna manera, pues siempre va bien tener un punto de vista externo para Sí, decir, ostras, pues mira, yo cambiaría esto por esto, ¿sabes? Para poder mejorar más. Entonces, ahora en esta sesión hacemos lo de las llamadas y ya otra semana hacemos lo de la visita y entonces ya con todo, tenemos la llamada y la visita, pues no habría problema en captar. O sea, esto es prueba y error también, ¿no? También os digo, la idea de esto es que no sigáis, o sea, al pie de la letra lo que pone aquí. O sea, palabra por palabra no digáis, porque se nota, ¿vale? sí, Entonces, quiero que entendáis sobre todo el cómo lo quiero enfocar y cómo quiero que vosotros lo comuniquéis, ¿vale? Que entendáis la esencia y la entonación, sobre todo para diferenciaros, ¿vale? vale. Entonces, yo he creado este documento que tiene en total unas 17 páginas, ¿vale? Donde explica cada fase de la llamada telefónica y, sobre todo, después hay una parte de objeciones, ¿vale? Para la gente que diga, pues no, mira, lo tengo que consultar con mi mujer, que es ella que quiere vender o, bueno, casos que os habéis encontrado, ¿de acuerdo? Sí, yo acabo de hablar con Mm. bueno, un lead que nos entró, que es otra cosa que ya te comentamos después, porque no me había entrado al WhatsApp, no me llegan las notificaciones Vale. a la app, ¿vale? Entonces le acabo de llamar. Y es como, te dejo todos mis datos, Mm. ¿no? Pero cuando le llamas, o sea, yo lo primero que hago, hola, ¿qué tal? Me presento, te digo de dónde te llamo, te digo, me has contactado tú a mí porque has visto un anuncio en redes donde te proponemos esto. Cuéntame un poco más y dime cómo te puedo ayudar, ¿no? Y yo te diré, pues depende de lo que me vaya diciendo, si vamos a verlo, si no, si no sé qué. Típico caso. Sí, tal, sí, sí, os he contactado yo, tengo un piso en tal sitio, de tales características, me interesaba el tema de lo de la reforma, pero mejor llámame en otro momento, a mitad de julio, porque mi mujer no sabe si quiere vender o no. Ay, ¿qué hacemos? Hay objeción, correcto. Vale. No, para eso, o sea, lo vemos en el documento, porque hay diferentes situaciones, ¿vale? Vale. Entonces, si vamos bajando para abajo, ¿vale? Nos encontramos sobre todo antes de marcar el número de teléfono para llamar a esa persona, nos tenemos que poner en situación de lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? O sea, por ejemplo, antes de marcar el número, yo he puesto, pues un lead de Meta no es un referido, ¿vale? El problema que tienen muchos Sí. agentes inmobiliarios es que se piensan que un lead es lo mismo que un referido, que te conoce, que quiere vender realmente, tal. Entonces, yo he puesto aquí un cuadro, ¿vale? De las diferencias entre un referido y un lead de Meta, ¿vale? Al principio, Mm. oye, un referido, pues la temperatura ya confía en ti, viene recomendado de otra persona. La diferencia de Meta es, sinceramente, es frío y no te conoce, solamente te ha visto en un anuncio. Sí, Eh, Después, las expectativas. Si nos metemos en las expectativas, pues, oye, ese referido espera tu llamada, pero el lead de Meta puede que no recuerde que ha rellenado ese formulario. Pero realmente sí que tenga una vivienda para vender, pero como tiene tantas cosas en la cabeza, no se acuerde de que, ostras, pues se lo tienes que recordar tú. claro. Después, la resistencia inicial a la hora de entrar y, pues, oye, firmar y todo. Como es un referido, pues es baja. Sinceramente, oye, vengo recomendado de X. Confío en ti, María. Firmamos, ¿vale? Mm. Para la exclusiva. A diferencia de un lead de Meta, la resistencia es alta, ¿vale? Porque tiene la guardia subida, se han encontrado muchas situaciones anteriores, pues quizá una agencia que pues, le prometió el oro y el moro y al final, oye, pues ha acabado quemando su casa y etcétera, ¿no? Ya sabemos la historia. La urgencia de venta es definida y en caso del lead de Meta, pues puede que sea solo curiosidad, ¿vale? Que puede ser. Y la decisión tomada, en este caso un referido está casi seguro de trabajar contigo y el lead de Meta probablemente no tenga la decisión tomada, ¿vale? Entonces hay que nutrirlo y trabajarlo, ¿vale? Ujú. Entonces, o sea, en este caso, con esta realidad pues encima de la mesa, el objetivo de la llamada cambia por completo, ¿vale? No es vender vuestro servicio ni decir que sois los mejores, sino es conseguir una
cita. O sea, el único objetivo es conseguir una cita, una videollamada o una visita presencial. Yo os he puesto más abajo en las dos situaciones en las que tenéis que presentar tanto una visita presencial o una videollamada, ¿vale? Eso depende de cómo encontréis vosotros la llamada, que os he puesto cómo estará, ¿vale? A partir de aquí, lo que nunca debes hacer en esta llamada es presentar tu agencia, hablar de tus servicios antes de tiempo, preguntar directamente cuándo quieres vender como primer arranque, enviar información por WhatsApp sin haber conseguido primero la cita, en este caso pues la valoración por WhatsApp, no se envía si no lo juntáis en una videollamada, hablar de comisiones o de precios en la primera llamada y sonar como cualquier otra llamada de ventas que he recibido esta llamada de esta semana de otras inmobiliarias. ¿Vale? Lo único que queremos de las llamadas telefónicas es que el lead diga, en este caso sí, quedamos el día X a las 5 de la tarde, por ejemplo. ¿Vale? Salir con una fecha exacta. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que hacer antes de marcar el número de teléfono, preparación, 60 segundos antes de llamar. Revisar primero de todo cuándo rellenó el formulario. ¿Vale? Si lleva más de 72 horas, menciona la referencia. ¿Vale? Si, sobre todo, pues si ves que lo ha rellenado hoy, pero lo ha rellenado a las 10 de la mañana y es a la 1, pues ten en cuenta que lo ha rellenado a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? ¿Desde qué anuncio ha llegado? En este caso, si sabemos que ahora estamos lanzando los anuncios de la reforma y no hay ningún anuncio más activo, oye, pues sabemos también de qué anuncios vienen y de qué mensaje estáis dando vosotros. Sobre todo, revisar vuestra disponibilidad, ¿vale? Si tenéis un hueco concreto para ofrecerle ya a esa persona, ¿vale? No, que no sea improvisado. Por ejemplo, te pones al lado el CRM y te pones al lado tu calendario y decides exactamente cuándo vayas a llamar. En el caso de que te diga que sí, pues siempre agendarlo en las próximas 24-48 horas, ¿vale? Nada de la semana que viene, porque pueden pasar muchas cosas. ¿Vale? Y siempre le das, en este caso, dos opciones. No le des nunca la opción a esa persona de que te diga, vale, o sea, no le digas nunca cuándo te va bien. Si le das dos opciones, mejor. Porque le dices, mira, justamente esta semana, mañana tengo una visita por tu zona a las 5 de la tarde y tengo un hueco después a las 6, o si no, el jueves, de aquí 2 días a las tal. ¿Qué hora te va mejor de esas dos que te he dicho? ¿Vale? Sobre todo le das dos opciones, para que no tenga opción a decir, pues ya lo dejamos. No. O sea, cuando tú le das dos opciones es mucho más fácil que esa persona decida. ¿Vale? Aquí he puesto otra pequeña nota, ¿no? Mentalidad correcta. No llamas para vender, llamas para ver si puedes ayudar. Esa diferencia se nota en la voz, en el ritmo y en la energía. El lead lo percibe, aunque no sepa explicar el por qué. Entonces, si seguimos bajando para abajo, empezaríamos con la apertura. ¿Vale? Ya entramos aquí la parte técnica, el cómo llamar a esa persona y qué decirle de primeras. Os he puesto aquí opción A, B, C, D. Vale. Os he puesto Vale. Os he puesto 4 o 5 opciones, ¿vale? A la hora de llamar. Entonces, en este caso, pasaríamos a la fase 1, apertura, ¿vale? El lead coge el teléfono con la guardia alta, sobre todo. Ha recibido llamadas de 1000 inmobiliarias, de agencias telefónicas como Vodafone, Movistar, y tu único trabajo, en este caso María o Gonzalo, es que llaméis la atención en los primeros 5 segundos que os coge el teléfono. Porque si no llamáis la atención, seréis uno más de estos. Entonces, ¿cómo conseguimos romper el patrón y que os escuche durante toda la llamada? Opción A. Hay una opción a la hora de entrar que también sirve muchísimo porque la persona se para a pensar cuando tú le entras de esta manera, ¿vale? Tú llamas, te coge el teléfono y lo primero que tú dices, María, es hola, soy María. La otra persona, y te quedas callada, absolutamente callada. Y la otra persona parará y en su cabeza dirá, vale, María, claro, correcto, María. O sea, claro, es como estará pensando todo el rato. Entonces, cuando está ahí un rato pensando tal, sueltas. Sí, María Vicente, de Aurea MG, tal, ¿cómo estás? Entonces, ahí ya empiezas la siguiente fase, que la explicaremos. Pero esto sería una opción de entrar. ¿Sabes? O sea, es lo que tú dices, ¿qué María? ¿No? Se pone a pensar, hostia, ¿qué María será? ¿Qué María será que me llama ahora tal? ¿Vale? ¿Cuándo usarla? En cualquier llamada, ¿vale? Especialmente efectiva si tu nombre o apellido son reconocibles en la zona, ¿vale?
¿Por qué funciona? ¿Vale? Porque el silencio después del nombre activa el patrón de reconocimiento del cerebro, como tú has dicho. ¿Qué María? ¿Qué María? El lead en este caso intenta ubicarte y cuando das el apellido ya está atento y curioso en lugar de estar en modo defensa. Ujú. ¿Vale? Lo mismo tú, Gonzalo. O sea, Gonzalo, soy Gonzalo. ¿Qué Gonzalo? Gonzalo tal. ¿Sabes? Entonces ya sigues con la llamada. ¿Tenemos claro la opción A? Sí, Sí. Perfecto. Entonces, o sea, hacemos un ejemplo. Yo soy un lead, María. ¿Cómo, o sea, el tono sobre todo? Haz ver que me llamas. algo que te llamo. Bueno, o sea, por aquí mismo. Hola, soy María. No, no, o sea, hazlo con más autoridad. Hola, soy María. Hola, soy María. Algo así de este estilo. Porque si lo haces más abierto, es como que no tienes tanta autoridad. ¿Vale? Sí. Porque esta ya lo dice, la pausa de autoridad. Hola, soy Guillermo. Mm. Hola, soy María. Hola, soy Gonzalo. ¿Sabes? Porque dices, hola, soy María. O sea, no te toman tan Ya, en claro, serio. es que a ti te conozco y entonces es como, pero bueno, cuando coges el No, teléfono, pero esto, hola, lo que buenos estamos días. haciendo son roleplays. O sea, es para practicarlo. Lo ideal sería entre que vosotros, María y Gonzalo, cojáis, yo qué sé, una vez a la semana, una horita, para practicar, en este caso, los roleplays. Pues, por ejemplo, que Gonzalo sea el propietario y tú seas pues María, que quiere hacer Sí, esto, y después al revés. Y así vais practicando el uno al otro para ir mejorando. Para que Gonzalo vea, pues, los cambios que deberías hacer y tú lo mismo. O sea, eso funciona muy bien, vale. Sí, yo ¿vale? normalmente digo, buenos días, no sé quién, cómo se llame, y ya me presento. Soy No, María, te no, llamo de no sé qué, no sé cuántos. en este caso, no, en este caso tú llamas y dices, no, o sea, no dices tal cual, hola, soy María, ¿vale? Pero dices, hola, buenos días, soy Guillermo, y Claro, te quedas callado, ¿vale? vale. Entonces, tenemos ya la opción A, ¿vale? La opción B pasaríamos al desarme honesto, ¿vale? En este caso, ¿cuándo usarla? Cuando quieres conectar emocionalmente desde el primer segundo, ¿vale? Funciona muy bien en perfiles de 35 a 55 años con sentido del humor. Esta rompe también bastante el patrón y la gente se ríe cuando se lo comentas, ¿vale? Tú llamas, te coge el teléfono y dices, por ejemplo, hola María, te llamo rápido. Mira, ¿te arruino la mañana del miércoles si te digo que esto es una llamada de ventas? Entonces, te esperas, te quedas callado. ¿Lo ves? O sea, te quedas callado hasta que el lead te responde. La mayoría de veces yo esta técnica la he probado, se ríen y te dicen, nada, tú coméntame tranquilo, ¿sabes? Sí, Pero lo tienes que decir con con gracia. energía y correcto. Oye, mira, María, ¿te arruino la mañana del miércoles si te digo que esto es una llamada de ventas? ¿Sabes? Tal cual, o sea, sin titubear, ¿sabes? Sin Sí, ponerte nerviosa. Y la gente se reirá. O sea, tú te has reído. Pues lo mismo con la persona que te coja el teléfono. Entonces, aquí cuando se ríe y tal y te diga, no, coméntame, tranquilo, tal, le dices, perfecto, pues mira, dame 2 minutos y te explico porque creo que podría interesante. Y tú decides, oye, si tiene sentido seguir hablando, ¿de acuerdo? Entonces te responde, de acuerdo, y tú ya entras a la siguiente fase que explicaremos. Vale, esto sería una vale, opción de entrar directamente, oye, esto es una llamada de ventas, tal, y te la arruino si te vendo y te claro. ríes. ¿Vale? ¿Por qué Esto, funciona? Guillermo, ¿tú crees que esto funciona para una llamada cuando te entra el lead Sí, directamente? sí. O sea, Yo digo esto con la tercera fase de esta llamada de, perfecto, pues dame, porque creo que te pueda interesar. correcto. Sí, porque esto lo he probado con otros clientes, tal cual este guión, y funciona. O sea, la gente se ríe y consiguen llamar la atención, que es es lo que estamos ahora, llamar la atención de los primeros 5 segundos, para que después se quede en la llamada. Vale. ¿Vale? Es lo que os comentaba. Esto no lo tenéis que decir tal cual, palabra por palabra. ¿Vale? Pero quiero que Ya, ya, ya. entendáis el mensaje. Vale, o sea, quizá, oye, tú puedes, o sea, lo que sí os diría es, vale, decir esto lo primero, ¿vale? O sea, la frase tal cual, y ya después cuando dice, no, tranquilo, tal, cuéntame, ya vosotros entráis como prefiráis. O sea, no tenéis el por qué decir esto obligatoriamente, ¿vale? Vale. Entonces, ¿por qué funciona? Porque vas con la honestidad por delante, o sea, la verdad, ¿vale? Nadie espera que es una llamada de ventas. Le dices, oye, realmente esto te llamo para venderte, ¿no? Empiezas admitiendo que esto es una llamada de ventas y él baja la guardia, se ríe y te da la oportunidad que en este caso necesitas, ¿vale?
Entonces, ¿entendéis esta, no? La opción B. Perfecto. Pasaríamos a la opción C, ¿vale? El anti-spam. Esta también la he usado, llama bastante la atención, porque cuando llamas a un lead que probablemente recibe muchas llamadas comerciales, ya sea de inmobiliarias, de empresas telefónicas, zonas urbanas, tal, etcétera, llama la atención y se ríe. Llamas a esa persona. Hola María, mira, no te llamo ni de Vodafone, ni de Movistar, ni de Orange. Te quedas callado, se reirá y entonces cuando se ría dices, soy María de Aurea MG, dame 30 segundos y me dices si te interesa o no. Tal. En este caso, como en la otra opción, pues sí o sí tenéis que entrarle de esta manera, de primeras, para reírse, ¿vale? Porque cuando esto de primeras lo escucha una persona, es verdad, o sea, se ríe, porque todo el mundo le llama. Pues yo recibo 1000 llamadas pues de cada 2 por 3, que si de Orange, que si de Vodafone, que si tal. O sea, todas llamadas de telefónicas. Entonces, si le entras así directamente, se reirá. Dirá, ah, hostia, vale, sí, sí. Cuéntame, ¿sabes? ¿Estás silenciada, María? Perdón, es que me han mandado un No te preocupes. este que escucha, hombre. No te preocupes. ¿Vale? Entonces, esta también, esta la entendéis, es como, ¿por qué funciona? ¿Vale? Porque nombra explícitamente sus peores miedos de llamadas, ¿no? Las teleoperadoras, que todo el mundo le llame de otras agencias telefónicas. Y luego ya las... Eh, Correcto, correcto. Entonces, entraríamos con la opción C de esta manera, ¿vale? Yo os pasaré, igualmente también os pasaré este documento y os pasaré la grabación esta que la estoy grabando para que vosotros después también la podráis revisar más en detalle, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, cuando tenemos la opción C, pasaríamos a la opción D, ¿vale? El reto de los 30 segundos. ¿Cuándo usarla? Leads jóvenes o perfiles más directos, ¿vale? Cuando quieres proyectar seguridad y control desde el primer momento, ¿vale? En este caso, esta opción sería: hola, María. Mira, soy... ay, María. Bueno, vale, Sí. soy Guillermo de Aurea MG. Dame 30 segundos y si no te aporto nada útil, cuelgas. ¿Trato? Entonces, aportarlo y sobre todo adaptarlo a vuestras palabras y que tú, Gonzalo, puedas coger y decir, mira, dame 30 segundos, que si no te cuento, si no te interesa lo que te diga, me cuelgas y nunca más nos volvemos a ver. ¿Te parece bien? Le entras así de esta manera, ¿vale? Sí, con morro. Correcto, correcto. Cuando aceptan, en este caso, continúas con energía y ritmo rápido, ¿vale? Pues mira, perfecto. Hace X días rellenaste un formulario porque estabas pensando en vender tu casa o valorarla, etcétera. Antes de que empieces a hablar con otras agencias, quiero nada, simplemente hacerte una preguntita que nadie te va a hacer. ¿Qué es lo que más te está preocupando de todo este proceso de vender tu propiedad? Y simplemente, oye, si te responde la pregunta, vas enlazando respuesta con pregunta, ¿vale? Sí. ¿Por qué funciona en este caso? Porque es como es un micro compromiso. Tú le has dicho, oye, dame 30 segundos. Esa persona es, oye, perfecto. O sea, ¿quién no tiene 30 segundos? Lo que predispone al cerebro a seguir diciendo sí, ¿vale? La pregunta final sobre sus miedos activa la discovery, en este caso la siguiente fase, que es cuando ya entras más en detalle, antes de que sepan que están en una llamada de ventas, ¿de acuerdo? Porque tú vas enlazando, pa. Y ya, y en vez de 30 segundos se vuelve en una llamada de 10-15 minutos, seguramente. ¿Vale? Y pasaríamos a la opción E, que sería el espejo empático. ¿Vale? ¿Cuándo usarla? En este caso, leads con perfiles más analíticos o que intuyes que han tenido malas experiencias con otras agencias. ¿Vale? Transmites comprensión antes de transmitir valor. ¿Vale? También, en este caso, hola Jorge, mira, soy María de Aurea MG. Mira, sé perfectamente que esta semana probablemente has recibido ya 3 o 4 llamadas de inmobiliarias de Madrid. Así que simplemente voy a ahorrarte tiempo y ser muy directo. ¿Vale? Dejas que responda y ya sigues. Oye, mira, hace X días o hace X horas rellenaste un formulario pensando en vender tu casa. Mira, te llamo antes de que lo hagas con alguien que no merece tu tiempo para hacerte 2 preguntas rápidas. ¿Tienes un minuto? Lo mismo que la otra. Si nos fijamos, esta es parecida a la de la anterior. ¿Vale? Que dices, oye, mira, tienes 30 segundos, pues lo mismo en esta. Tienes te puedo hacer 2 preguntas rápidas, entonces vas enlazando, ¿vale? Mm. ¿Por qué funciona? ¿Vale? Porque etiqueta la objeción antes de que aparezca. Esta es una técnica, ¿vale? De Chris Voss, que tengo justamente aquí un libro de ventas que se llama Rompe la barrera del no, que enfoca las preguntas a que respondan no. O sea, cuando alguien dice que no, es más exceptivo a que alguien diga que sí directamente.
Os lo recomiendo bastante. Al reconocer, entonces, si seguimos, ¿vale? Al reconocer que otros ya le han llamado, otras inmobiliarias ya le han llamado 3, 4 veces esta misma semana, demuestras esa empatía real, ¿no? Y sabes, de alguna manera te pones en la piel de qué es lo que siente esa persona, ostras, estoy hasta los, lo siento por la palabra, hasta los huevos de que me llamen tantas inmobiliarias, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, ¿vale? Versión tú versus usted, ¿vale? Todas las opciones anteriores están en tuteo, en este caso de tú a tú, pero si tu cliente trabaja en segmentos de viviendas de lujo y algo más señorial, pues ya cambiáis el tú por usted, ¿vale? Simplemente esto, el resto del guión no cambia, es todo igual. Entonces, cuando ya tenemos la de esto, tenemos ya las 4 o 5 opciones para abrir la llamada, pasaríamos a la fase 2, ¿vale? Que sería el contexto y el permiso. Si me permitís, voy a beber un poco de agua. Sí. Vale. En este caso, ¿vale? Aquí se pone después de la apertura, cuando ya tenemos su atención, ya hemos hablado con él los primeros 5 o 10 segundos de la llamada, ya simplemente es ir fase por fase, ¿de acuerdo? En este momento es el momento de contextualizar el por qué le has llamado, posicionarte como alguien que viene a diagnosticar y no a vender y sobre todo conseguir su primer permiso para hacer las preguntas, ¿vale? En este caso, cuando ya hemos hecho el saludo, pasaríamos al siguiente, que sería, mira, el motivo de mi llamada es muy sencillo. Hace X días rellenaste un formulario porque estabas pensando en vender tu casa. Lo que hago antes de cualquier otra cosa es hablar directamente con la persona, hacerle 2 o 3 preguntas y ver si realmente puedo ser de ayuda o no. ¿Vale? No me interesa perder tu tiempo ni el mío con una reunión si esto tiene sentido. ¿Te parece bien si te hago un par de preguntas rápidas? O sea, antes de hacerle las preguntas le pones en contexto. Oye, mira, no quiero perder el tiempo ni contigo, ni que tú, ni que yo, o sea, que no perdáis el tiempo por ambas partes. Entonces lo pones en contexto, ¿vale? El porqué de esa llamada telefónica. ¿Por qué pedir permiso? ¿Vale? Cuando el lead dice que sí a tus preguntas, mentalmente pasa del rol de estoy recibiendo una llamada de ventas al rol de estoy hablando con alguien que realmente quiere entenderme. ¿Vale? Ese cambio de posición lo cambia absolutamente todo. Señales de que estás de que esta fase ha ido bien, pues el lead te dice que sí, que claro, que venga adelante, que lances las preguntas. Empieza a hablar de su situación voluntariamente sin que tú le digas. O sea, pues te empieza a hablar de decir, pues mira, tal, ahora tengo una vivienda que vive los inquilinos, pero se van dentro de 2 semanas, es un piso que tiene 4 habitaciones, etcétera. Cuando empieza a hablar ya directamente, es buena señal. Y también hace alguna pregunta del estilo, oye, pero ¿de qué agencia eres? O ¿de dónde has sacado mi número? Tal. Entonces ahí ya pasaríamos a la siguiente frase, ¿vale? Opción roja, en este caso, si cuelgan o son muy fríos, sobre todo no insistas, ¿vale? No seas pesado. Responde, oye, te entiendo perfectamente. ¿Te parece bien si te escribo un WhatsApp y si en algún momento te interesa me contactas tú? Siempre dejando la puerta abierta, ¿vale? Tampoco hay que ir detrás siendo pesados, en este caso. Vale, entonces pasaríamos a la fase 2. ¿Tenéis alguna pregunta sobre la fase 2? No, en principio no. ¿Se entiende, Esa es no? común a todas las entradas, ¿no? Correcto, se pone un poco de contexto antes de pasar a la fase 3, que sería ya las preguntas directas, ¿vale? Para sobre todo entenderlo y hacer como la fase de descubrimiento, para tú coger toda esa información, Gonzalo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez pasamos a la fase 3, que sería la discovery rápida, ¿vale? Aproximadamente 3 preguntas no más, porque al final esta llamada tiene que durar entre 15 y 20 minutos aproximadamente para que después lo agendemos para una visita o una llamada o una videollamada. Y aquí solo necesitas, en este caso, 3 cosas. ¿Vale? Saber que el lead es real, ¿vale? Poner contexto de que la persona ha rellenado realmente ese formulario, entender mínimamente su situación y encontrar el primer punto de dolor que te sirva de puente hacia la cita presencial. ¿De acuerdo? Máximo 3 preguntas en esta fase. Si haces más de 3 preguntas en la llamada fría, en este caso, el lead siente que ya tuvo la reunión y no necesita verse contigo. ¿Vale? Que le des como un poco tu mano, pero que no te coja todo el brazo. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que pongo aquí, la curiosidad es tu mayor herramienta. ¿Vale? Pregunta 1. Situación. ¿Vale? Cualifica sobre todo al lead.
¿cuánto tiempo llevas pensando en vender la casa? Pues según su respuesta, puedes saber lo que significa y qué hacer en ese momento. Pues si te dice, pues hace mucho, más de un año, pues es un lead tibio, probablemente hay un obstáculo concreto que pasaríamos a la pregunta número 2, que es clave, ¿vale? Por ejemplo, si te responde, pues hace poco, un par de meses, es un lead cálido, está en fase de activa de decisión, está calentito y ve directamente al cierre de la cita. Después, acabo de empezar a pensarlo. Es un lead frío, está en un inicio de decisión, es una oportunidad buena a largo plazo para nutrirlo, pero necesita una educación y una nutrición por parte tuya para generarle esa confianza, ¿no? Sobre todo sin ponerle presión. Y no recuerdo haber puesto mis datos, ¿vale? Esto también es lo que os encontráis también mucho. Lo habitual. Correcto. En este caso, pues le dices, es normal, no te pongas a la defensiva. En este caso, esto es para vosotros, ¿vale? O sea, no os pongáis a la defensiva, sino que le dices de alguna manera, oye, entiendo que a veces los formularios se rellenan rápido o se rellenan solos. Y le sueltas, oye, ¿tienes pensado realmente en vender en algún momento o tienes algún familiar? O sea, le vas por otra rama, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos esta respuesta, pasaríamos a la segunda pregunta, que sería la urgencia, ¿vale? Aquí es donde activamos el dolor. ¿Tienes algún plazo en mente o es algo que quieres hacer con calma? Aquí sabes si tienes realmente una urgencia en vender en las próximas semanas o en los próximos 1 o 2 meses, o realmente dice, no, pues mira, 6, 9 o un año entero, ¿sabes? Esta pregunta sirve para 2 cosas, medir la urgencia real y, si hay plazo, conectarlo con sus consecuencias, ¿vale? Si dicen que con calma, no te rindas, sigue con la llamada. En este caso, le respondes, entiendo. Y cuando dices con calma, ¿vale? ¿Cuánto sería aproximadamente? 1 año, 6 meses, antes del verano. Que te diga exactamente cuánto, ¿vale? Porque con calma tú lo puedes entender de aquí 2 años y realmente te dice, 3 meses. correcto, ¿sabes? Entonces, ponerle en situación, oye, 1 año, 6 meses, antes del verano, que te diga exactamente un rango, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os pongo una nota, ¿vale? El poder de las anclas de tiempo. Cuando el lead, en este caso, menciona un plazo concreto antes del verano o este año, ese plazo se convierte en tu aliado, ¿vale? A partir de ahí, todo lo que propones apunta a cumplir su objetivo, no el tuyo, ¿vale? Cuando tenemos la pregunta 2, pasaríamos a la pregunta 3, que sería el contexto, ¿vale? Descubre obstáculos y competencia. Vale, a partir de aquí, oye, ¿estás gestionando la venta tú solo o ya has hablado con alguna otra agencia y tal? Aquí te responderá pues más o menos 3 opciones, ¿no? Lo estoy intentando solo. Y tú, pues, ¿cómo seguir? En este caso, pues, tiene sentido así, tienes mucho más control. ¿Cómo te está yendo? ¿Tienes muchas visitas, etcétera, no? Le entras por esta parte. Te dirá, hostia, pues no tengo visitas, de momento mal, tal. Te puede responder de esta manera. Otra opción sería, sí, no, ya he hablado con un par de agencias. Y tú, oye, piensa que estás ahí de diagnóstico, es como eres un doctor. Le preguntas, oye, ¿qué tal? ¿Has encontrado algo que te convenciera? Escucha sobre todo, deja que esa persona hable, ¿vale? No le interrumpas. Si hay una frustración de que ha hablado con otras agencias y tú notas esa frustración de que está cansado, ahí tienes esa oportunidad para tirar del hilo, ¿vale? Tirar del hilo y sacarle el dolor. Y la otra opción sería, tengo ya una agencia, ¿vale? En este caso, no descartéis si ya está trabajando con una agencia, porque quizás si ha rellenado vuestro formulario es que está quemado de esa agencia y quiere cambiarse. ¿Vale? Entonces, le entráis de esta manera. Oye, ¿lleváis mucho tiempo juntos? ¿Cómo va la venta de la propiedad? ¿Te han traído muchas ofertas, muchas visitas? Si va bien, felicítale y desengánchate, desapégate a la venta en este caso. ¿Vale? Si va mal, sobre todo, oye, abre la puerta y sigue entendiendo a esa persona. ¿Vale? Con preguntas sobre todo abiertas. Nunca hagáis preguntas cerradas que te puedan responder con un sí o con un no. Sí. ¿Vale? Bueno, sabéis la diferencia, ¿no? Entre preguntas abiertas o cerradas. Correcto, porque si tú le preguntas cómo va la venta, no te puede decir sí o no. Te dice, Claro. bueno, bien, tal, ahí vamos. Pero, ¿qué quieres decir con ahí vamos? Y vas tirando. Pues tal. Y entonces vas tirando del hilo. ¿Vale?
Si va mal, pues oye, ya tienes ahí para rascar. ¿Entendéis las 3 preguntas? Sí. Sí. Vale, genial. Pasaríamos a la siguiente, que sería fase 4, el puente, sobre todo, de la llamada a la cita, ¿vale? Cita presencial o cita de videollamada. Con las 3 preguntas hechas ya tienes lo suficiente para hacer el puente, ¿vale? Ahora el trabajo es conectar con lo que has escuchado con el valor concreto que obtendrá en la reunión, no en la llamada. La reunión es donde ocurre la magia, en este caso, ¿vale? Que es donde estáis, oye, 35, 40 minutos en llamada. Script, os he puesto aquí como un pequeño guión para transicionar de esas 3 preguntas a invitarle a una reunión, ¿de acuerdo? Siguiendo con la llamada sería, mira, basándome en lo que me estás contando, creo que tiene mucho sentido que nos veamos un momentito, ¿vale? Te explico un poco lo que hacemos. Lo que solemos hacer es, en este caso, yo he puesto una videollamada de 30 minutos o una visita sin compromiso, ¿vale? Os he puesto aquí, después os explicaré en qué situación presentarle la videollamada y en qué situación presentarle la visita presencial, ¿vale? Y, si seguimos eso, lo que suelo hacer es una videollamada o una visita presencial donde analizamos la situación real de la casa. Te digo, sin compromiso, qué precio puede alcanzar en el mercado ahora mismo y cuánto tiempo llevaría a venderla y qué se puede hacer para maximizar el resultado. ¿Vale? Aquí lo bueno que podríais hacer es que una vez maximizar el resultado con nuestro método de reformas estratégicas, etcétera, ¿vale? Llamarle la atención aproximadamente por ahí. Sin papeles, sin compromiso, y tú decides al final si tiene sentido o no para ti, ¿vale? ¿Cuándo tienes un hueco? ¿Esta semana o la siguiente? Tal. Entonces, aquí simplemente lo que buscamos es que te diga, no, pues mira, esta semana. Entonces, cuando te diga esta semana, tú ya le dices los huecos, le das las 2 opciones que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Si el lead está muy frío o está dudoso de hacer esa reunión o esa visita, usa el puente de curiosidad, ¿vale? En lugar de ofrecer directamente la reunión, crea una pregunta que solo se responde en ella. Déjame preguntarte algo antes de que sigas mirando opciones por tu cuenta. ¿Sabes cuánto vale tu casa a día de hoy en el mercado real? No en Idealista. O sea, porque muchas veces lo que hacen los propietarios es ver su piso en Idealista y tal, y pues mira, eso vale mi piso. ¿Vale? Entonces, con esto, el lead normalmente, o sea, pongo aquí, el lead normalmente dice que no o da un número aproximado. ¿Vale? Entonces, cuando responde a la pregunta que le habéis lanzado, respondéis. Eso es exactamente lo primero que vemos en la reunión y te digo ya ahora. Hay mucha diferencia entre el precio que ves en portales inmobiliarios y el precio que realmente puedes conseguir. ¿Me dejas que te lo enseñe? Vale, entonces, claramente, le generará la curiosidad para saber realmente ese precio, ¿no? A partir de aquí, si seguimos, ¿vale? Si el lead en esa persona está bastante cálido, está calentito, ve más directo al grano, ¿vale? El lead que habla mucho en la discovery ya tiene presión interna, ¿vale? No le frenes con demasiado rodeo. ¿Qué seríamos? Seguiríamos. Con todo lo que me estás contando, es exactamente el tipo de caso en el que trabajamos y donde podemos aportarle algo en concreto. ¿Qué te parece si nos vemos esta mañana tal y lo vemos en detalle? Ya le das directamente, ostras, pues mira, me recuerdas mucho al caso de un propietario que justamente me recuerda mucho a tu situación, que tenía esta propiedad, este problema tal, y lo resolvimos yo qué sé, en X tiempo, ¿no? O sea, ya sabemos cómo trabajar este tipo de operaciones. La regla del valor concreto, una pequeña nota que os he puesto. Nunca digas, me gustaría contarte cómo trabajamos. No. Sobre todo, en su lugar, nombra el beneficio tangible. He puesto aquí diferentes ejemplos. Valoración real del precio de mercado, plan de salida en 30 días, home staging incluido sin coste, en este caso vosotros reformas estratégicas. El lead no compra reuniones, compra resultados. ¿De acuerdo? Si seguimos más para abajo, fase 5. Ya vamos a cerrar la cita. Esta es la fase más técnica, sobre todo. El error más común es preguntar cuándo te viene bien y dejar al lead con toda la libertad del mundo. La libertad produce parálisis. Tú propones y él elige entre tus opciones, ¿vale? Lo que os he dicho, entre 2 huecos. El cierre de doble alternativa. ¿Te viene mejor mañana, martes por la mañana a las 5 de la tarde, a las 11 de la mañana, o miércoles por la tarde a las 5 de la tarde? Le dejas que escoja. ¿Por qué funciona? Porque ambas opciones llevan al mismo resultado, la cita. La visita presencial. El lead siente que elige, pero en realidad estás eligiendo cuándo
cuando vosotros queréis, ¿vale? Esta técnica viene de los estudios, bueno, puesto aquí de Zildán y tal, sobre la ilusión del control que he encontrado. A partir de aquí, cierre de videollamada versus cita presencial, lo que os he dicho. ¿En qué momento presentarle una cosa u otra al lead? ¿Vale? ¿Prefieres que nos conectemos por videollamada o que me pase yo directamente a ver la casa? Son unos 30-45 minutos y te haré la valoración en directo. ¿Cuándo proponer visita presencial y cuándo videollamada? Presencial, sobre todo cuando el lead ya ha mencionado que quiere una valoración concreta, ¿vale? O que la casa tiene X características especiales. Y en este caso la visita tiene más impacto emocional y sube la tasa de conversión a firma de exclusiva. ¿Y videollamada cuándo? Cuando el lead está más frío, no nos conoce o directamente quiere ver primero antes de comprometerse. ¿Vale? Es el paso más fácil de dar para él. ¿Vale? Si vosotros veis, oye, no, pues que te dice, pues mira, si quieres pásate esta semana tal a casa, pues ya sabes de hacer la cita directamente. Si veis tal que está ahí dudoso y sin ningún compromiso, oye, hacemos una videollamada, nos conocemos cara a cara, me expliques un poco tu situación, es como si tomásemos un café virtual. Sí. Al final piensa que esa persona está en su casa, no invade su espacio, tú estás en la tuya. Al final lo que os separa es una pantalla, pero ya directamente ya os ve la cara, ¿no? No es como una llamada telefónica que simplemente escucha tu voz, que ahí se pueden malinterpretar muchas cosas. Ya. ¿Vale? Vale. ¿Entendéis en qué situación más o menos presentar cada cosa? Sí. Perfecto. Entonces, una vez os acepta la videollamada o la visita presencial, cierras ya la llamada. En este caso es, vale, perfecto, a tal día, a tal hora. Apúntalo, que yo también lo marco, ¿vale? ¿A qué número de WhatsApp te confirmo los detalles? En este caso ya lo tendréis. Entonces le dices, mira, te mando toda la información por WhatsApp y te llegará un mensaje. Aquí hay una cosa que no he puesto, que también queda muy bien, sobre todo para subir el ratio de visita, ¿vale? Que es acabar con el estilo, oye, ¿te puedo pedir un pequeño favor? Esa persona te dirá que sí. Y tú sigues con el mensaje de, vale, si te pasase alguna cosa, alguna urgencia o algo que tuvieses que cambiar, ¿me podrías avisar con antelación? Así no perdemos el tiempo ni para ti ni para mí. Y por mi parte, si me pasa algo también, te avisaré con antelación. ¿Te parece bien? Y esa persona pues dirá, sí, perfecto, ningún problema. Si sale algún inconveniente, os aviso, tal. Entonces ya veis el compromiso que tiene esa persona con vosotros. ¿Vale? Entonces, simplemente, siempre, sobre todo, una vez colgada la llamada, enviáis el WhatsApp inmediatamente. Inmediatamente, ¿vale? Si se están quemando los macarrones en la olla, le enviáis el WhatsApp. Vale, perdón un momento que... Y Guillermo, ¿se puede establecer una plantilla para conectar el WhatsApp ese con el Google Calendar? Sí, o sea, vosotros directamente podéis agendar una videollamada o una visita presencial con el calendario de Go High Level, que se le envíe el mensaje automático desde vuestros WhatsApps. O sea, desde Go High Level... Y sobre todo recordatorios del estilo, recuerda que quedan 24 horas para nuestra cita para valorar tu propiedad. Vale. ¿Vale? Sobre todo en los primeros 2 minutos tras colgar, en este caso el mensaje de confirmación tiene 3 funciones. Que no olvide la cita, que tenga tu contacto guardado y que empiece a asociar tu nombre con alguien concreto y profesional. ¿Vale? Os he puesto aquí como una pequeña plantilla para enviarle por llamada al WhatsApp. Hola, hola Pepe, soy Gonzalo de Aurea MG. Quedamos el martes a las 5 de la tarde para hablar de la venta de tu casa. Te confirmo por aquí, si necesitas cambiar algo me dices. Hasta el martes, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, nada, manejo de objeciones, ¿vale? Sería la fase 6, que aquí, pues, oye, es lo que os podéis encontrar en este caso por llamada, ¿no? Las objeciones en llamada fría son normales, esperables y manejables, pero la clave es no ponerse a la defensiva ni intentar vencer al lead con argumentos, ¿vale? El objetivo sigue siendo el mismo, la reunión. Lo único que queremos, si tienes que estar 20 minutos resolviendo objeciones, estás 20 minutos resolviendo objeciones. El objetivo es sacar la cita, ¿vale? Entonces, recuerda siempre, una objeción no es un no, sino es un obstáculo, ¿vale? Es una señal que el lead necesita más información o más confianza para dar el siguiente paso.
Escucha, valida y redirige, sobre todo. ¿Vale? Objeción número 1. No me interesa. La que más nos encontramos. Pues tu respuesta en este caso es, vale, entiendo, ¿puedo preguntarte qué te llevó a rellenar el formulario hace unos días? Le preguntas esto y aquí pongo el contexto, ¿no? A veces algo cambia y lo entiendo perfectamente. Si responde en este caso, escucha y redirige. Si sigue frío, respondes, sí, sin problema. ¿Te parece bien si te escribo solo para tenerte informado del mercado en tu zona? Sin más. O sea, es como lo que tú decías, Gonzalo. ¿Y si creamos una base de datos para aportar valor y tal? Perfecto. O sea, a nadie le importa, ¿sabes? Todo el mundo quiere entender cómo está el mercado inmobiliario actualmente. Y poco a poco pues vas creando base de datos. Ya tengo una agencia, ¿vale? Oye, lo que os he dicho, no os pongáis a la defensiva, sino entenderlo, poneros en vuestra situación. Oye, me alegra saberlo. ¿Y cómo llevan la venta de tu piso? Si responden que va bien, responde, genial, pues nada, oye, no te molesto más, mucha suerte con ello, tal, me guardo tu contacto y si en un futuro decides vender o no llegáis a vender la propiedad, ya contactamos más adelante. Si va mal o hay dudas, que vosotros veáis que hay ahí una fricción, que no están contentos del todo, sigues con esta pregunta. ¿Qué es lo que más te preocupa del proceso ahora mismo? Pues mira, que no me están trayendo visitas, compradores, etcétera. O las fotos no están bien hechas. Ahí tenéis una oportunidad para seguir rascando el hilo, ¿vale? Ya. Claro, esto es una objeción, pero después saldrá otra objeción. Otra objeción es pensar que es como una capa de cebolla, ¿vale? Es una cebolla y tienes que ir sacando las capas de la cebolla hasta llegar en el corazón, ¿vale? Pensar que cada capa es una objeción, pa. Entonces vas respondiendo uno a uno hasta que llegas al final, que dirá, hostia, pues, ¿por qué no nos vemos? Y lo miramos en una reunión, ¿sabes? Ya. Mándame información por WhatsApp, ¿vale? Tú respondes, claro, ahora mismo te escribo, antes de mandarte algo que no te sirva de nada, ¿cuál es tu objetivo principal con la venta? ¿Venderla rápido o conseguir el máximo precio? ¿Qué quieres conseguir? Entonces, sobre todo, cuando te responda, calificas antes de enviar, ¿vale? El WhatsApp es el inicio del seguimiento, no el final de la llamada. Sí. ¿Vale? Aunque te digan, mándalo por WhatsApp, no significa que no quiera trabajar con vosotros. Sobre todo es el inicio de quizá una captación en los próximos 3 meses o 6 meses que os pueda dar. ¿Cuánto cobráis? Oye, dime cuánto cobráis. Vale, esa es exactamente la pregunta correcta y quiero ser transparente contigo. ¿Prefieres que te lo explique ahora en 30 segundos o que lo veamos en la reunión juntos con todo lo que incluye el servicio para que puedas comparar bien? Si insisten, en este caso, nunca des el precio exacto o el porcentaje, sino que des el rango aproximado del mercado y redirige a la reunión para el detalle. ¿Vale? Es lo que digo, dale un poco la mano, pero no todo el brazo. Para que tenga esa curiosidad de, hostia, quiero ver cómo trabaja. Me han dicho entre un 3 y un 5%, tal, pero exactamente qué porcentaje. Oye, no tengas problema, nos reunimos en una reunión, lo vemos y te lo comentamos en detalle, no hay problema. Todavía no estoy listo. Lo entiendo perfectamente. ¿Qué es lo que faltaría para que si lo estuvieras? Sobre todo escucha. Escucha lo que te dice. Si es un freno concreto, en este caso documentación, una decisión familiar, una reforma, en este caso he puesto aquí, podríais entrarle con vuestro método, ¿vale? Precisamente de eso hablamos en la reunión. Es algo que vemos juntos. ¿Cuándo crees que podrías estar listo? Necesito consultarlo con mi pareja. Por supuesto, tiene todo el sentido del mundo. De hecho, sería ideal que estuvierais los dos en la reunión. Así aprovechamos el tiempo mucho mejor y nadie toma decisiones a ciegas. ¿Cuándo estáis los dos disponibles? ¿Sabes? Como no le dejes, si sabes que la mujer tiene el poder de decisión, invita, aunque te diga, no, lo vemos tal sin mi mujer, invita a la mujer también. Porque si haces la reunión sin la mujer, te dirá, bueno, pues lo consulto con mi mujer tal. Ahí le doy toda la información. No sirve de nada, se pierde mucha información. ¿Vale? No tengo tiempo ahora. Vale, te entiendo, no te robo más tiempo. ¿Cuándo sería un buen momento para que te llamara? ¿Mañana a primera hora o a la tarde? Dale tú las dos opciones. No le preguntes cuándo puede él. Lo mismo que antes, ¿vale? Ya lo tengo en Portales. Perfecto. Eso te va perfecto. Eso está bien como primer paso.
¿Cuánto tiempo llevas publicado? ¿Has tenido ya muchas visitas? Le preguntas, le tiras preguntas para que responda. El que lleva meses en portales sin cerrar tiene un dolor muy concreto. Escúchalo, Ujú. ¿vale? Y fase 7, que sería el seguimiento si no consigues la cita. El 48% de los agentes inmobiliarios nunca han hecho un seguimiento. El 80% de las ventas inmobiliarias se cierran entre el quinto y el 12º contacto de seguimiento. Si la llamada no termina en cita, el trabajo no ha terminado, ¿vale? Y aquí Ujú. os pongo una secuencia de seguimiento que podríais hacer, ¿vale? Por ejemplo, día 0, WhatsApp inmediato. Hola, tal, soy Gonzalo de Aurea MG. Tal y como hablamos, te dejo mis datos de contacto. Si en algún momento quieres que echemos un vistazo a tu situación, aquí me tienes. Día 2, por ejemplo, mensaje de valor. Pepe, ¿qué tal? Te escribo porque estuve repasando zonas y encontré datos recientes del mercado en tu barrio, que creo que te pueden interesar. Te los mando. Ujú. Día 5, llamada bomba. Oye, le pegas una llamadita a ver si cae, ¿no? Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gonzalo. Nada, te reúno a la tarde si te robo 2 minutos. O sea, volvemos otra vez a la entrada de la llamada. Te arruino la llamada, te arruino la mañana de el miércoles y te robo 2 minutos, en vez de que esto es una llamada de ventas, pero entrando de la misma manera. Día 9, mensaje espejo. Día 13, valor semanal. ¿Vale? Esto lo que tú comentabas, Gonzalo, las secuencias de nutrición, pues esto sería lo ideal para ir nutriendo poco a poco, ¿vale? Sobre todo, recuerda siempre, no trabajas para ti, no trabajas para el cliente, trabajas para el acuerdo. Cada mensaje, cada llamada, cada WhatsApp tiene que ir orientado a ese único objetivo, conseguir que el lead se siente contigo, Ya. ¿vale? Ese es el único objetivo. Y resumen de la llamada, el mapa de la llamada sería, bueno, os he puesto aquí como un índice para seguir en cada fase de la llamada. Punto número 1, apertura, romper el patrón. Punto número 2, contexto, conseguir el permiso. Punto número 3, discovery, entender la situación. Punto número 4, el puente, crear curiosidad por la reunión. Punto número 5, el cierre, fecha y horas confirmadas. Punto número 6, objeciones, resolver las objeciones, redirigir sin perder la cita. Y punto número 7, el seguimiento, mantener el contacto todo el rato, ¿vale? Entonces, nada, sería esto un poco el documento, la sesión. No sé si tenéis alguna duda al respecto, preguntas.